Pero yendo a esta avenida del medio que vuelven a proponer Schiaretti y Urtubey, lo primero que a mí me viene a decir, respecto sobre todo al salteño, porque Schiaretti es gobernador y viene trabajando obviamente en su provincia y más, pero en general esos dirigentes que aparecen en las campañas y después desaparecen durante 2 o 4 años de la vía pública para volver a asomar la cabecita cuando empiece el año electoral, independientemente de qué sea lo que propongan, de qué palo político tengan y demás, ¿no? Pero yo tiendo a desconfiar de esos dirigentes que son solamente dirigentes en las épocas electorales. Y después habrá que ver, por un lado, hasta cuánto aguanta Schiaretti esto, porque en general ya sabemos que Schiaretti en enero empieza a armar y lo desarma después de que pasan las elecciones en Córdoba. Él estaba preocupado también porque Massa había estado haciendo algunos acercamientos con intendentes del peronismo cordobés, y en general proyectarse a la nacional es una forma de consolidar el terruño propio, el territorio propio. La segunda incógnita que creo que hay que ver en las próximas semanas, están preparando un acto, el primer acto de este espacio, y van a invitar a Uñac, a Bordet, a todos los gobernadores que están quedando, digamos, de alguna manera fuera del armado que se está montando contra la Corte Suprema, y ahí habrá que ver quiénes van. Eso va a ser interesante. Y por otro lado, la pregunta más interesante para hacerse, y abro el juego para que la contesten: si efectivamente este armado progresa, prolifera, llega hasta las elecciones, sabemos que a nivel dirigencial va a pescar en el peronismo, pero a nivel votos, los que votan en una paso entre Schiaretti y Urtubey, ¿es gente que si no votaría al peronismo o es gente que si no votaría a una opción más a la derecha? Yo tiendo a creer más la segunda opción. Sí, y ellos también. Creo que en algún momento lo hemos conversado cuando esta opción no existía, y no estaba en los papeles. A mí me habían planteado desde la oposición la preocupación estratégica por si el Frente de Todos lograba impulsar desde el Frente de Todos un espacio peronista no kirchnerista. O sea, ellos también están viendo que puede llegar a ser un impulso desde el oficialismo, digamos, permitir la creación de un espacio de este estilo. Más allá de que sea o no sea, están preocupados porque vos tenés expresiones en Cambiemos claramente que tienden, por lo menos en lo discursivo, a mostrarse como de centro y otras más duras, ¿no? Entonces lo que ven es que el voto puede quedar dividido si tenés una opción que les saque votos a ellos por el centro, que sería esta, por el centro / progresismo, si querés, o entre millones de comillas, siempre siendo relativos y en comparación a Juntos por el Cambio. Justo y por progresista derecha, Urtubey no le diría. No, y por derecha Javier Milei, ¿no? Entonces ellos están ahí paraditos y van a ver que esta nueva opción del peronismo no kirchnerista le va a sacar votos más moderados, si querés, y Milei votos más duros. Puede ser una preocupación en el futuro cercano para la oposición. Así que sí, yo también tiendo a ir por la segunda opción. Yo creo que desde hace tiempo, obviamente, si haces una encuesta y le preguntás a la gente, ¿usted votaría un espacio por afuera de las divisiones y de las peleas, de la grieta, qué sé yo? Toda la gente va a decir sí. Sí, una que sea positiva, que haga una agenda futuro de desarrollo. Sí, la gente te va a decir sí, claro, el 90% te va a decir que sí. Después, todas las que se presentaron en esta supuesta vía del medio fracasaron, porque terminan siendo una cuestión que no es ni chicha ni limonada, no consiguen un discurso atractivo, y ya, salvo alguna buena elección que hizo Massa en algún momento, que creo que fue el pico de esa opción. Sí. 24 puntos en 2015 con De la Sota. Así es. Esa fue el pico y a partir de ahí empezó a bajar. Tanto que Massa se dio cuenta en el 2019 que si no entraba al Frente de Todos iba camino a desaparecer. Y mirá qué bien, qué inteligente, porque ahora es un posible candidato a presidente. Bueno, pero ahí hay que ver cuál es el objetivo. Si el objetivo es efectivamente ganar o hacer la gran randazo que en una elección muy ajustada te sacan 5% de los votos, 7, 8% de los votos y te pueden complicar bastante.
Sí, hay que ver cuál es la... Te agrego un objetivo más. A Schiaretti ser el fiel de la balanza en el Congreso estos años le resultó muy provechoso. Estos espacios, si logran armar en un Congreso muy polarizado una bancada de 6, 8, 10 diputados, Claro. quizás no tengan proyección presidencial, quizás no discutan la gran política, pero todos esos quórums y esos votos se negocian y se negocian caro. Sí. Y estoy hablando de cuestiones legales, de Sí, obras sí, para sí. Córdoba. Estrategias políticas. Sí, no, digo, más allá de lo que después pase por abajo del escritorio, que puede o no suceder, pero legal, o sea, en lo que es la estrategia parlamentaria, donde hay un toma y daca permanente para que vos me apoyes en esto y yo a cambio presento este otro proyecto y demás, tanto el labañismo como el schiarettismo y todos los que llegaron por esa avenida del medio en 2019 han sabido sacarle mucho provecho a ese 8% de los votos que obtuvieron en esa elección. Sí, y ahí también digo, se suma como elemento, me parece, cómo se va a seguir manejando la tensión de agenda, ¿no? Decíamos creo que fue la semana pasada, creo que fue Carla también que lo decía acá, el logro de haber instalado por primera vez un tema en agenda, o por primera vez tan potentemente, ¿no? Como el juicio político a la Corte por parte de este gobierno, y de alguna manera este año electoral empieza a estar marcado o trazado por la Corte, ¿no? En el marco de esto, vas a tener un Congreso que empieza a ver ahora si trata o no el juicio político y los movimientos que se dan en función de eso. Decíamos Juntos por la Corte, porque ya Juntos dijo vamos a salir a bancar la Corte, que nosotros mismos hicimos. Tenés esta situación de, bueno, los no anticortes se van a juntar, digo, y van a armar un escenario electoral también. Ahí hay una cuestión a resolver de hasta dónde es la discusión de federalismo, instituciones del Estado, etcétera, etcétera, y democracia 40 años, la que vas a poder manejar desde el gobierno y lo que puede hacer es eventualmente una campaña electoral del Frente de Todos, más allá de los nombres que todavía no estarían, o si justamente va a ser lo que te sabotee toda la campaña, digo, porque cuando empezamos a ver los nombres que se caen y demás, hasta hace una semana eran nombres que estaban adentro, bueno, 2 semanas o previo al juicio político. Y me parece que ahí entra algo en lo que decías recién, Nico, que Cristina viene diciendo hace bastante, que tiene que ver con esta cuestión de no necesitas ser presidente para tener el poder, ¿no? Y me parece que ahí es donde juegan bastante cómodos quienes ya lo tienen de antes y que a veces juegan a querer tener la presidencia o alguna institución, pero que efectivamente vienen mostrando que las usan como escenarios de simulacro, pero no en la realidad real de Luciani. No es un fiscal, digo, es un operador de la proscripción. Entonces, me parece que también está como ese escenario, ¿no? Bueno, arrancamos un año electoral en el que uno de los poderes del Estado quiere transformar al otro, y hacia ahí vamos a ver qué sucede. Sí, definitivamente. Y ahí es donde también este posicionamiento del medio empieza a descascararse, porque en esos temas ellos no están en el medio. Porque no se puede estar en el medio cuando hay una relación de perseguido y perseguidor, de víctima y victimario. Un poco juegan con eso, digamos, estos candidatos que decís vos, que aparecen cada 4 años, que aparecen cada 2 años, si uno maneja o evalúa la agenda que tuvieron, el trabajo, en general son bastante veleta. Digo, por algo tampoco forman parte de estructuras más sólidas o de partidos políticos más tradicionales, y van viendo y evalúan los momentos, que no es necesariamente malo, pero cuando se trata de problemas estructurales o de problemas o conflictos donde se juega realmente, en este caso la democracia o me parece la convivencia, deberían jugarla. Pero hay algo que quería agregar al análisis para que no nos olvidemos, que es que lo primero que vos dijiste, Nico, tiene que ver con una realidad, me parece que es mucho más compleja, que es que hay una desconexión con el territorio, porque que estos candidatos puedan aparecer cada 4 años sin que haya una ciudadanía que por lo menos que lo demarque, ¿no? Significa que los candidatos están puestos a dedo, más allá del trabajo territorial, más allá de las políticas que hayan realizado, más allá del vínculo que haya con la ciudadanía y con los votantes. Es decir, ¿dónde se construyen? ¿Cuál es el movimiento y el ejercicio permanente de puesta o no o determinación de quién es un posible candidato? ¿Dónde está ahí el trabajo territorial de todo el... En el caso de Urtubey, exclusivamente los estudios de televisión. Bueno, Sí, por eso de digo, opinión entonces pública. ahí hay un problema previo, que es que ha cambiado la forma de construcción de un candidato, de la forma política,
Y lo que sabemos, que me parece que es lo más grave, es que la solución de los problemas está en el territorio. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? También, no, lo dejo como pregunta, porque es lo primero que dijiste y me surge como, siempre tenemos estos nombres dando vuelta, y después la política real, la política del territorio no se ve. Bueno, creo que en parte por eso es que estas opciones nunca pasan de claro, un puñado de votos. Ahí es donde encuentran su límite. Tendrán algunos votos en Córdoba, donde Schiaretti efectivamente gobierna. Ahí sí hay por ahí un vínculo más Urtubey personal. fue gobernador durante 8 años de Salta. No le ha ido bien en las últimas elecciones cuando ha tenido una propuesta propia por afuera, pero bueno, tendrá algún caudal ahí. Siempre, como decimos, muchas veces en provincias adyacentes también hay un efecto contagio, digamos, sobre todo cuando hay una gestión que es valorada Total. positivamente, pero es un nicho que choca con ese techo muy rápidamente, de que no tienen una representación real. Claro, ¿A quién no hay representación, representan? esa es la pregunta. Schiaretti, Urtubey, porque está claro quién representa Juntos por el Cambio. Ahora más claro que nunca, lo podemos ver casi, te diría, en negro sobre blanco. Y está claro a quién representa, debería representar o tiene llamado a representar el peronismo en el sentido más amplio, y que obviamente durante 20 años ha tenido como bandera principal y como principal cable al territorio al kirchnerismo. Claro. Pero este medio, esta cosa sin forma que queda en el medio, no entiendo a quién busca representar. Yo creo que su principal señal identitaria es el antikirchnerismo. O sea, se paran desde el antikirchnerismo. Y siendo que el kirchnerismo desde hace 2 décadas es la principal fuerza del peronismo, vendría a ser una especie de peronismo antiperonista, una construcción muy rara, que es lo que viene haciendo Schiaretti, que hay que decir que en Córdoba le resulta Le funciona exitoso. bárbaro. Córdoba, sí. Porque es una provincia que durante décadas fue gobernada por el radicalismo, hasta que llegó De la Sota con esta construcción extraña de un peronismo, crítico del peronismo, y se ha mantenido durante varios mandatos, ¿no? Quitando todo rasgo identitario del peronismo, ¿no? Y ahora están viendo de nuevo cómo es que sucede en la provincia, si va a haber candidato de Frente de Todos o no, en Córdoba, es otra decisión, ¿eh? Ahí hago un pequeño paréntesis porque antes de fin de año hubo una reunión de Frente de Todos diciendo que esta vez iban a presentar candidato a gobernador de Córdoba. Y si hay un candidato de Frente de Todos de Córdoba, es muy probable que el cordobesismo de Schiaretti pierda la gobernación. Hasta ahora es un paso que nunca ha querido dar el Frente de Todos. Recordemos en el 2019 Cristina hizo bajar la lista para que ganara Schiaretti, y Schiaretti respondió con sus diputados permanentemente votando en contra de todo lo que sea, ¿no?, el gobierno del Frente de Todos. Así es. Bueno, Y, esa me parece que va a ser una clave en un año, porque hablaban de cómo van a actuar en el Congreso de la Nación y lo caro que pueden ser esos votos en términos de negociación. Vos teniendo 2 polos, si lográs robustecer uno intermedio, más allá de que probablemente no sea intermedio, pero por ahí podés encontrar, aunque sea un interlocutor que te escuche, ¿no? Porque hoy en Juntos por el Cambio evidentemente no lo vas a encontrar y no tenés forma de negociar absolutamente nada. Por ahí con un polo que le saque espacio a Juntos por el Cambio, que no le permita ser la mayoría en la Cámara de Diputados, tengas espacio para negociar algún tipo de iniciativas. No te digo todas, no te digo que van a apoyar la reforma de la Corte Suprema de Justicia, porque probablemente no suceda, pero capaz te permiten, no sé, la creación de universidades o que la gente se pueda jubilar, ¿no? Entonces, en una polarización tan extrema, los bloques intermedios van a ser importantes, pero tienen que tener la capacidad de escucha, que no sé si hoy existe. En la Argentina. tiene que haber un peronismo Y Cambiemos no, claramente. con la capacidad de articular con Sí, ellos, porque ahí negociar. lo que hubo fue también una incapacidad de este gobierno de articular con diputados de fuerzas que también tienen incluso representantes dentro del gobierno y en cargos importantes, el INDEC, Sí. durante varios años el Banco Nación, y aún así, como decía Fernando, cada vez que había un tema importante le corrían el culo a la jeringa. Ahí hay una falla también en quien tiene que conducir esa relación política, y evidentemente no la ha sabido conducir
hasta ahora. Que no tenemos muy claro quién es. No sé si es el Ministerio del Interior, la Jefatura de Gabinete. No ha habido una interlocución. En algún momento fue Guado de Pedro, me acuerdo, a varias elecciones en Córdoba, donde había sucedido esto, ¿no? El Frente de Todos había bajado su lista para que ganara el candidato de Schiaretti. Sí. Fue a celebrar. Supuestamente había un ida y vuelta, pero sí, no. Y originalmente, yendo un paso más atrás, el propio Alberto Fernández, a quien Cristina designa como candidato, en parte creyendo que iba a poder establecer un diálogo más fructífero con esos sectores, cosa que se cumplió parcialmente. Sí. Podremos más que un ida y vuelta, siempre es unida, ¿no? Es nunca, unida, no sí. nunca hay un vuelta. Así es. Eso por el lado de esta no tan ancha avenida del medio. Luego tenemos a Juntos por el Cambio, sí, que ayer volvió a mostrar las dificultades que está encontrando, inesperadas, diría, porque muchos ya a esta altura se imaginaban trotando en la recta final con los brazos en alto, claro, para cruzar la señal la de meta. llegada, y ya estaban pensando qué despacho de la Casa Rosada iban a querer, de qué color iban a pintar las paredes y qué cuadro iban a colgar. Sí, eso seguro. A ver, el año pasado, y no estamos hablando muy lejos, ¿qué decimos? Mayo, junio. Estaban hablando de que más o menos en 2 meses podíamos llegar a tener elecciones, ¿no? Para entregar el mandato a fin de año, si querés, pero con elecciones claramente anticipadas, y eso fracasó. Ahora se van a encontrar con este debate de juicio político, que ayer obviamente se comió toda la agenda de lo que fue la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, aunque hubo otras cosas que después detallaremos. La posición era clara, era la que ya se sabía, que no iban a acompañar, pero le agregan esto, ¿no? Que si el Frente de Todos consigue el quórum, ellos van a participar de la comisión y van a participar también del debate en el recinto, que ahí me parece interesante, porque ellos ya están pensando que, digamos, si al Frente de Todos le salen las cosas bien y logra tener 2 meses consecutivos a los 16 diputados y diputadas con el culo sentadito en la silla de la comisión sin moverse y sin faltar, puede haber despacho de comisión. Sí, seguro. Si no pasa nada extraño, puede haber despacho de comisión. Entonces ellos ya están pensando, y ayer lo debatieron, en el tema del recinto, ¿no? ¿Qué hacer en el recinto donde no van a poder faltar? No van a habilitar el quórum, pero no van a poder faltar porque se necesitan los 2/3 de los presentes. Por lo tanto, si no vas, te aprueban cualquier cosa. Y lo que me planteaban ayer era que una de las estrategias, más allá de que los invitados van a quedar a reflexión de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, de parte de Juntos por el Cambio, pero va a ser apuntarle principalmente al masismo, ¿sí? Con esto que un poco adelantábamos ayer y después me lo explicaban un poquito más en profundidad, que no es un razonamiento tan complejo, que el juicio político a la Corte, pero particularmente no cumplir con el fallo de la coparticipación, lo que hace es generar incertidumbre económica, porque ¿quién va a venir a invertir a un país que no respeta el funcionamiento de las instituciones y los fallos, en este caso, del Poder Judicial? Entonces, con eso van a intentar machacarle a los masistas, cuyo jefe político, por supuesto, es el ministro de Economía. Es ¿no? fácil ser opositor, porque vos no necesitas un cuaderno con todas las respuestas, con un papelito de chicle bazooka te alcanza, ¿no? Igual, es como que siempre el argumento es el mismo. Sí, y es muy gracioso como, por ejemplo, en la Mesa Nacional participa un número reducido de dirigentes, ¿no? Dentro de los cuales no está Margarita Stolbizer, por poner un ejemplo. Y a la noche, pobrecita, la escuchaba hablar diciendo las mismas palabras y los mismos conceptos y las mismas ideas que en tiempo real te iban chusmeando mientras sucedía la Mesa Nacional. O sea, de hay un Juntos. guión. Exactamente. Y sí. Y eso en materia comunicacional, hay que decirles, es un éxito. Sí. Es un Sí, éxito claro. para ellos, porque están muy abroquelados detrás de una idea, un concepto, y con eso te van a machacar todos los días. Bueno. Y de ahí que funcione o no, bueno, también es responsabilidad del Frente de Todos. Claro, eso también ir, porque es cierto que ahora tenés podemos decir, un gran logro, que es el haber instalado la legitimidad para impulsar el juicio político a la Corte, ¿no? Digo, nadie saltó a decir esto es un delirio, digo, no hay una... Bueno, la oposición salió a decir que era un golpe. Está bien, Era un pero golpe, digo, no hay exacto. un choque social. A lo que voy es, obviamente la oposición va a ser, la oposición nombró la mitad de esta Corte, o sea, le Claro. eligieron ellos. Es como, sería un juicio político a Pepín, a Macri y a un par más, en definitiva el juicio a la Corte. Entonces, desde ahí sí, pero digo, no lograron adhesión para frenarlo y quitarle legitimidad. Hoy tiene legitimidad en la sociedad pedir este juicio político.
tiene legitimidad dentro del Congreso, porque digo, más allá de los que están haciendo, y lo contaba Fer también, como intentan tensionar con Carolina Bailar, digamos, es Sí. más. Ahora, el tema es cómo convertís eso en, si no se logra, porque no te lo permite la oposición o por los obstáculos que existan, que sin embargo no quede como que este gobierno no pudo avanzar contra una corte que hizo todo lo que hizo, digo, más allá de cómo continúe con la cuestión del fallo, que también tiene un plazo, ¿no? Porque había una respuesta a ese fallo que sacó la corte de la coparticipación que cubría un tiempo. Sí, 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 totalmente. Pero hay una de las cosas que ellos planteaban es que, y que supongo que también buscan golpear inconscientemente al oficialismo, desconozco, ¿no? Y también a la sociedad, es que el Frente de Todos sabe que no tiene los 2/3. El razonamiento de ellos, ¿no? El Frente de Todos sabe que no tiene los 2/3, por lo tanto, jamás va a pasar al Senado de la Nación porque no va a conseguir salir aprobado el pedido de juicio político, la acusación de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Frente de Todos? Se preguntan, ¿no? Y esto es parte del guión que repetían ayer bastante. Hacer show. Lo que yo le llamo proceso, ¿no? El famoso proceso Sí, de la claro, comisión para ellos construcción, sí, sí. es el show, ¿no? Construcción política. Entonces, acertadamente, lo que ven, que es lo que venimos viendo, que dice el Frente de Todos, es a nosotros lo que nos interesa es mostrar toda la mugre que hay en estos 2 meses de investigación. Cambiemos lo entendió también, ¿no? Con otras palabras despectivas, pero lo entendió. Pero ellos dicen, ¿le conviene al Frente de Todos sacar dictamen? Sabiendo que llega ese dictamen al recinto, pierde y se termina el show, ¿o le conviene no sacar dictamen y seguir con el show? La verdad es que me parece medio extraño pensar que no se va a llegar a fondo con esto, porque en principio desde la comisión te dicen que Pero hay además hay panorama. algo